buenos días, somos Daniel, Iker y Mamadí y vamos a hacer un nuevo capítulo de 5 minutos de ciencia. A continuación empezará mi compañero Iker. Hola, buenas, yo soy Iker y yo voy a hablar sobre la mitosis. La mitosis es una etapa que se produce durante la fase M muy corta, que dura más o menos 1 hora o 2, durante la cual el núcleo desaparece, la cromatina se condensa formando los cromosomas de la célula. El ciclo celular está controlado por una serie de genes reguladores que hacen que las células se dividan un determinado número de veces y que se presenten una inhibición por contacto. Las mutaciones en estos genes pueden provocar que las células se descontrolen, se hagan inmortales y pierdan la inhibición por contacto. Esto sucede, por ejemplo, en los tumores y el cáncer, que son procesos neoplásicos. La mitosis se divide en las siguientes etapas: profase, metafase, telofase y citogénesis. En la profase el núcleo se desorganiza, el ADN se condensa dando los cromosomas y los centriolos terminan su duplicación separándose y formando el uso acromático con los microtúbulos de Lasker. Durante la metafase los cromosomas terminan de formarse y se disponen en el ecuador de la célula enganchadas por sus centrómeros a las fibras del uso. En la anafase se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma, migrando hacia los polos opuestos de la célula al acortarse los microtúbulos cinetocóricos. En la telofase el uso desaparece, se forman las cromatinas y se organizan dos núcleos hijos. Durante la citogénesis se divide el citoplasma, la cual puede producirse por tabicación en las células vegetales o estrangulamiento en las células animales. Aunque el proceso de la mitosis ocurre de forma similar en las células animales y vegetales, se pueden apreciar estas diferencias. En el animal, la citocinesis se produce por estrangulación, en el que aparece un anillo contráctil formado por microfilamentos que va cerrándose, separando poco a poco las dos células hijas. En las células vegetales se produce por tabicación, a partir de las vesículas del aparato de Golgi que se fusionan en medio de la célula, originando la lámina media y separando la célula. Las paredes primarias y secundarias se formarán con posterioridad. Ahora mi compañero Lobato va a hablar sobre la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular cuya función es producir gametos, es decir, óvulos y espermatozoides, que intervienen en la reproducción sexual. A diferencia de la meiosis reduce el número de cromosomas a la mitad, pasando de células diploides a haploides, y además genera variabilidad genética. Este proceso consta de dos divisiones consecutivas, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, los cromosomas homólogos se emparejan en un proceso llamado sinapsis, y ocurre el entrecruzamiento, donde intercambian fragmentos de ADN. Esto provoca que las células resultantes sean genéticamente distintas. Después, los cromosomas homólogos se separan, reduciendo el número de cromosomas. En la meiosis 2, que es similar a la mitosis, se separan las cromátidas hermanas. Al final del proceso, a partir de una sola célula inicial, se originan 4 células hijas, todas haploides, genéticamente diferentes entre sí y distintas de la célula original. La meiosis es esencial, porque permite que, al unirse los gametos durante la fecundación, se recupere el número normal de cromosomas y se mantenga la estabilidad genética de la especie, al mismo tiempo que se favorece la diversidad biológica. A continuación, mi compañero Mamadí os hablará acerca de la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso mediante el cual se forman los gametos, es decir, las células sexuales. En los animales, durante este proceso ocurre la meiosis, un tipo de división celular que reduce a la mitad el número de cromosomas. En el hombre, la formación de los gametos masculinos se llama espermatogénesis. Este proceso empieza en la pubertad y continúa durante toda la vida. Tiene lugar en los testículos, concretamente en los canales seminíferos. Todo comienza a partir de unas células llamadas espermatogonias, que se dividen por mitosis y dan lugar a los espermatocitos primarios. Estos pasan por meiosis y originan espermatocitos secundarios, y después espermátidas, que al madurar se transforman en espermatozoides. La formación de los gametos femeninos, llamada ovogénesis, es más compleja. Las ovogonias se dividen y forman ovocitos primarios, que inician la meiosis. Sin embargo, el reparto del citoplasma no es igual, por lo que cada ovocito primario solo se obtiene un óvulo funcional, mientras que los otros 3 se convierten en corpúsculos polares, que normalmente desaparecen. En las mujeres, la meiosis comienza antes de nacer, pero se detiene y no se reanuda hasta la pubertad. A partir de ese momento,
Cada mes, un ovocito completa la primera división meiótica durante la ovulación. La segunda división solo se completa si hay fecundación. Y hasta aquí el programa de 5 minutos de ciencia de hoy.